Entonces, el examen parcial, mis estimados doctores, va a consistir en, o va a tener dos partes, no solamente el test, como el que hacemos, ¿no es cierto?, sino también una segunda parte que la voy a explicar ahora, ¿no? Bien, ya están ingresando en la segunda sala, estaba viendo eso. Bien, entonces voy a compartirles la pantalla para explicarles en qué consiste. Es un trabajo, es un ensayo, esta es una primera aproximación, por supuesto, lo van a hacer con más intensidad, ¿no? Sin embargo, debo recomendarles, doctores, que sus trabajos de cuestionarios los hagan con pertinencia al tema y a la materia. Dos, me están utilizando otra bibliografía. Si vamos a entrar en ese tema, vamos a empezar a utilizar los 5 libros, ¿no es cierto? Así hemos quedado desde un principio. Así que en los grupos en los que me han puesto otra bibliografía, porque yo voy revisando de dónde has puesto la pregunta, de dónde has salido, estoy viendo tu capacidad de comprensión, de resumen y de expresión de lo que has entendido. Por tanto, en los cuestionarios o en la nota de los cuestionarios va a salir reflejado lo que están haciendo. No se inventen las páginas. Llevo años dando lo mismo, ¿no es cierto? Y aún así sea una nueva bibliografía, la coloco o pongo la bibliografía con conocimiento de causa. ¿Qué quiere decir eso? De que conozco bien las páginas en las cuales están reflejadas las preguntas que ustedes hacen. ¿Sí? Bien, entonces primero como consideración eso, en vista de que he reflejado o revisado ya los cuestionarios. Tercer anuncio, el cuestionario de propiedades de la materia está activo, ya tienen sus fechas, se va a ir activando en cada uno de los grupos, ¿no es cierto? Sus fechas de entrega, ya saben, el martes 10 es el repaso de propiedades de la materia y el 17, martes 17 es el de materiales de impresión. Entonces, a medida que vayan entregando a medida que vayamos pasando las clases, se les va a ir activando los cuestionarios, ¿sí? ¿Hasta aquí dudas? ¿Ninguna duda? Doctora, una pregunta. ¿En qué libro está el Propiedades de la Materia? Disculpe. ¿Cómo? ¿En qué libro del autor está Propiedades de la Materia? ¿En serio? ¿No ha leído, Vladimir? Estamos en clases desde el 7 de marzo y les he dado de tarea que lean de este libro, Propiedades de la Materia, capítulos. Isabel. En la 10, doctorita. ¿Qué? Aquí en mi libro dice el capítulo 10. Disculpe. Capítulo 2, doctora. Ah, no, sí, Capítulo doctora, 2, ya alcancé el doctora. capítulo 2. Exactamente, ¿cómo va a ser capítulo 10? 10 por donde empezamos. Capítulo 1 y capítulo 2. ¿Dónde se inventan el capítulo 10? Por eso decir la página 10 segundos. No lo sé, señorita. Pero si voy a la página 10 está perdida porque empieza esto desde la página 1. ¿Qué le parece? Bueno, no sé dónde están ni dónde tienen su cabecita. Pero bueno, yo lo evalúo con el repaso, así como han visto, ¿no es cierto? La tarea era haber leído. Bien. Ok. Entonces, mis estimados, Vladimir, ¿ya se ha notado qué capítulos son? Sí, doctora. Que casi me hace desmayar. Tarea de febrero, digo de marzo, abril,
2 meses de tarea y usted recién se va a enterar en qué libro está. Esto realmente está terrible. Pero es sin quejarse, ¿no es cierto? Ustedes ya son grandecitos para saber qué es lo que están haciendo. Muy bien. Entonces, mis estimados doctores, voy a la tarea, voy a compartir la pantalla. Ya me hicieron arrebatar. Qué bárbaro. ¿Tienen mi pantalla? Doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien. Ok. Voy a ponerlo en grande. Está en esta pantalla. Ahora sí ya lo tienen, ¿verdad? Está en grande. Voy a ir atrás. Este es el instructivo del ensayo. Instructivo. Está en plomo porque a ustedes no les aparece. En el mío ya está diseñado. Les estoy mostrando mi plagio. ¿Qué quiere decir un instructivo? Ya te estoy dando las instrucciones del trabajo que quiero que hagas. ¿Entendió, Vladimir? Hola. Sí, doctora. Bien. Entonces, mis estimados doctores, este instructivo dice que tú tienes que hacer el marco teórico de un ensayo, o sea, el desarrollo. Y se va a titular Aplicando las propiedades de la materia en los materiales para modelos y troqueles. ¿Qué tienes que hacer? Aquí está tal cual, paso a paso. Tienes que leer los capítulos 1, 2 y 9 relacionados al tema, ¿no? Una vez que has leído, vas a empezar a resumir. No se van a inventar, resumir cada uno de los subtítulos en párrafos cortos, concretos y objetivos. No se olvide, voy a leer todos y cada uno de los trabajos. Y cada párrafo tiene que estar enlazado al otro, como si se tratara de un cuento. Quiero que me llame la atención lo que usted está resumiendo. No le he dicho copie el libro. Le dije resumen. ¿Me dejé entender? Sí, doctora. Ok. Por tanto, va a tener que hacer antes de esto una cápite que se llama introducción. ¿Ve que lo estoy remarcando en azul? Porque en un ensayo hay una introducción. Y en esa introducción, usted, con sus propias palabras, me va a manifestar cuál es la importancia de los materiales para modelos y troqueles durante el procedimiento de una restauración y o rehabilitación dental. Es decir, que hasta este momento usted tiene que tener un concepto de todo lo que hemos avanzado como aplicación clínica, ¿no es cierto? Tienes que saber para qué estás usando. Me vas a indicar además las ventajas o aspectos positivos, eso quiere decir ventaja, de los materiales estudiados, o sea, de materiales para modelos y troqueles, y las desventajas, lo malo que sería. ¿Estamos? Esto es al principio del resumen. Por eso dice, antes de iniciar el resumen, usted debe colocar un subtítulo. Instrucciones. Este subtítulo no debe ser más de media hoja. Como máximo una plana. El trabajo, ¿no es cierto? En total, como mínimo, voy a aceptar trabajos como mínimo de 4 páginas. Y eso es muy poco. Debe tener además una carátula, un índice
¿no es cierto? Y el contenido, donde va a estar explícitamente la introducción y el resumen de cada uno de los subtítulos de cada uno de los capítulos. Debe estar hecho en letra Arial, tamaño 12, interlineado 1.5, los márgenes moderados. Cuidado que me haga un margen como si fuese poesía. Lo voy a anular el trabajo si no está de acuerdo a estas características. Tamaño de hoja carta, ¿no es cierto? Y lo va a enviar, lo va a colocar en formato PDF y me va a enviar hasta día antes de la fecha y hora marcada para el examen. ¿Me dejé entender? Es decir, si nuestro examen está marcado como ahora al 3 de junio, usted tiene hasta el 2 de junio a las 23:59. Todos los trabajos entregados con retraso no los voy a evaluar. Y los trabajos similares o iguales tampoco los voy a evaluar. ¿Quedó claro? Doctora. Sí, doctora. Puede contener o no imágenes, pero las imágenes no se toman en cuenta para el mínimo de hojas del trabajo. ¿Quedó entendido? Sí, doctora. Disculpe, doctora, ¿dijo hasta un día antes de la fecha que ponga? Acabo de decirle inclusive el día, es el 2 de junio a las 11:59, mi estimada doctora. ¿Quedó claro? Doctora, de cada tema sería como mínimo 4, dice, ¿no ve? En total, pero obviamente de los 3 temas no van a ser 4 planas, ¿no es cierto? Ah, ya, entonces los 3 temas incluyen, los 3 temas solo en 4 hojas, ¿no? Mínimo, como mínimo. Como mínimo. Porque ustedes me mandan archivos vacíos y o, ¿no es cierto? Me envían archivos como que latentes, ¿no? Que de pronto cuando ya lo tengas recién vas a subir el archivo. Entonces, como este año es semipresencial, esto tiene que ir impreso una vez que tú lo subas, lo imprimes y me lo dejas en secretaría en la facultad. Voy a dejar ahí una hoja donde vayan firmando. El día que ustedes vayan a hacer la práctica, vas a ir a recoger esos trabajos y me los vas a entregar. Y tiene que ser tal cual el archivo de Claro. Una pequeña modificación y queda anulado el trabajo. ¿Me dejé entender? Sí, doctorita. Muy bien. ¿Alguna consulta? Disculpe, doctora, ¿los 3 temas en uno? ¿O aparte? ¿Cómo? Los 3 temas, o sea, cada tema, son 3 temas que dijo y mandó una instrucción lo del formato de las páginas y todo. Un tema solo, ¿no, doctora? Ay, señora. Bueno, doctora, más claro, son 3 PDFs que vamos a entregar diferentes, No, ¿no? es un solo PDF, mi estimado. Ah, está bien, gracias. Un solo PDF donde tiene que ir todo. Te voy a mostrar un trabajo similar. Deme un tiempo.
Ya, vuelvo a compartir la pantalla para que puedan observar. Parece que el feriado les ha afectado. En la segunda sala, Heidi me está mirando. ¿Ya tiene mi pantalla? Así se puede ver. Perfecto. Cuando ustedes den el examen parcial, va a haber así otro donde diga exámenes parciales. Ahí me va a entregar, no en el instructivo. Entonces yo voy a entrar a ver aquí, ¿no es cierto? Y voy a dar al sistema la orden de que algún trabajo retrasado por medio minuto que sea, no lo tome en cuenta. Entonces solamente voy a revisar los que están en azul. ¿Me dejo entender? Hola. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, mis estimados, a ver, de los que me acuerde, algo memorable. Porque hay desastres, ¿no? Déjenme ver. Ahí voy a ver y voy a ver un trabajo que realmente, a ver, hay cada trabajo desastroso. Un solo trabajo. Nadie les ha pedido que suban 3 PDF. Dije uno solo. Por favor. Aquí. Este vamos a ver. Carátula. Porque estoy pidiendo un ensayo. Además, en el instructivo dice que tiene que tener una tabla de contenidos o llamado índice. Para la señora que me ha preguntado si van a hacer 3 PDFs. Aquí usted va a poner tema 1, va a resumir, etcétera. Tema 2, y yo voy a ir viendo las páginas. Fíjese el margen, ¿no es cierto? Este no tiene dibujos, pero el contenido es macanudo. ¿Entendió? Puede agregarlo. Este trabajo fueron 12 hojas. ¿Preguntas? Mis estimados. No de hojas, ¿cuánto sería? ¿Cómo? No hay un límite de cantidad de hojas. No, puede ser 100 si gusta. Pero que valgan la pena, ¿no? Por eso le estoy mostrando yo cómo es. Fíjese qué bonito le ha puesto Maggie. Y esto tiene que estar impreso. Si gusta lo hace anillar, si gusta me entrega en un flip. ¿Entendido? No quiero mostrarles los desastres porque seguro que ustedes van a hacer mejor que esos desastres, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, doctores? Bien, entonces les decía, a ver, aquí, me van a entregar aquí en exámenes parciales. Ya está diseñado esto. No aquí, esta es tarea, este dibujito quiere decir solo instrucción. Aquí me va a entregar y va a marcar como enviado. Si no marca como enviado, el sistema no lo recibe. Y aunque se pare de cabeza, no lo voy a revisar. Le estoy dando un mes para el trabajo. Y como le estoy dando un mes, y es parte de su nota, quiero trabajos espectaculares. ¿Me dejé entender? Muy bien. Sí, mi estimada. Hola. Hola. Muy bien. Entonces, al final del día se les va a activar esto. ¿Ya lo tienen?
De hecho, ya la tienen también la información. Todos los que están en las salas, en las dos salas, por tanto ya pueden realizar. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Sin embargo, les pregunto, ¿está bien así o prefieren solo test? Doctora, buenos días. Buen día, Marlene. Sí entendí que hay que entregar el PDF, solo un documento, pero de los 3 temas hay que hacer de cada uno su introducción. Doctora, esa parte no entiendo. No, va a ser una sola introducción. Y en el instructivo, mi estimada Marlene, ahí dice la importancia de los materiales para modelos y propiedades. Ya, está bien, doctora. Ujú. O sea, doctorita, buenos días. Buen día, Brian. Creo que el trabajo, o sea, dice solo 4 hojas nomás. O sea, de los 3 temas solo No he tiene que ser dicho 2. 4 hojas, Brian. Si no, Cuando hay un mínimo, quiere decir lo menos que me puedes presentar. ya. Sí, sí. Y bueno, es el mínimo de 4 hojas. Digamos un ejemplo. Yo presento 5 hojas de los 3 temas. Algo así es, más o menos. O sea, no puedo presentar 3 hojas, ¿no? Porque el A mínimo es ver, 4. doctor, si yo le digo mínimamente hágame 2 impresiones, ¿cuántas quisiera hacer usted? ¿2.5? No. ¿Cuántas quisiera hacer? Le pregunto. 3 tal vez, o 2, no sé. Ahí está. Ya, a ver si ya he entendido. Está bien, gracias, doctorita. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Eso va a depender, Brian, de su capacidad de desarrollar esto, ¿no es cierto? Le estoy pidiendo que haga un resumen. Y antes del resumen, usted va, obviamente, a haber tenido que leer los capítulos, ¿no es cierto? Y esto es para todos. Primero uno lee, se informa, estudia, y ha dado el repaso. Otra vez va a dar el examen, entonces durante todo este tiempo supongo que usted va a seguir informándose y leyendo sobre eso. Hemos tenido clases teóricas, clases prácticas de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces va a resumir con pertinencia, ¿no es cierto? No resumir por resumir, porque ustedes copian la primera línea y lo dejan ahí. No tiene ni un concepto concreto, objetivo. Eso quiero, de cada uno de los subtipos. Y como va a haber leído, antes de hacer el resumen, primero va a pensar muy bien en la media plana, en la primera media plana, en la que usted va a colocar ahí, ¿no es cierto?, la importancia, las ventajas y las desventajas de ese material que estamos utilizando o es el objeto del ensayo. Estamos, pero no me diga, es importante porque es importante. No es blanco porque es blanco. ¿Por qué es blanco? Es lo que les pregunto en clases, ¿no ven? Cuando les digo, ¿ha hecho el 10, el trabajo inicial? Sí. ¿Y cuál es? No sé, todos los huequitos. Tiene que saber por qué, cuándo, cómo lo va a medir. ¿Por qué es el traguado final? Ay, que usted ha hecho huequitos con el agujón, por eso le he hecho huequitos. No, no es así. A eso me refiero con que tenga la importancia. Después de que uno se ha informado, ha leído, tiene una conducta crítica. Y eso es lo que voy a evaluar. ¿Me dejo entender, Brian? Si usted quiere hacerlo entrar todo en 4 hojas, está bien. No tengo problema, voy a ver su capacidad de resumen. Estamos hablando aproximadamente, mi estimado doctor,
por si no ha visto su libro, ¿no? Entre el capítulo 1 y 2 estamos hablando de 26 hojas, de 26 planos. Y el capítulo 9, mi estimado doctor, ¿cuántas son, Brian? No revisé, doctor. No he revisado. ¿Le digo? Sí, por favor. Claro que sí, le digo, le informo. El capítulo 9, mi estimado doctor, va de la 183 a la página 200. Son como otros 20 hojas. Si usted puede hacerlo entrar en 4, voy a estar muy complacido. Pero que tenga lo esencial, ¿no? Cuidado que me vaya a decir, no sé, alguna cosa tonta y cuando hay 10 importantes en ese sitio. ¿Me deja entender, Brian? Sí, perfectamente. Muy Está bien. bien, doctorita. Ok. Yo he puesto un mínimo, no he puesto un máximo. Obviamente, si veo un trabajo de 100 hojas, también me voy a detener a revisarlo línea por línea. Ojo, en el resumen que usted haga, tiene que tener ortografía y gramática. Porque si no entiendo lo que usted ha leído o lo que ha puesto en ese párrafo, pues es un cero. Tiene que saber hacer entender lo que usted quiere expresar. ¿Sí me deja entender? Sí, doctora. Perfecto. Muy bien. Consulta sobre esto. Les he preguntado, ¿está bien así? Como parte de su nota. ¿O lo obviamos y hacemos solo test? Por favor, levanten las manos en ambas salas, los que están de acuerdo. Bien, en la segunda sala tengo menos de la mitad. En la primera sala también tengo menos de la mitad, entonces estamos perdiendo. Lo dejamos como test solamente. Por favor, levanten sus manos los que están de acuerdo. Que si está usted de acuerdo con ese ensayo que vamos a hacer para el examen del primer parcial como parte de su nota, que levante la mano. ¿Ok? ¿Sí me entendieron? ¿Alguna duda? Y Beta de la edad.
Hola, Iglesias de Laida. Hola. Estás de acuerdo. No se marcaba como que estabas en desacuerdo. Ok, entonces lo vamos a hacer. Realmente espero que se esmeren. Espero que me den trabajos realmente fabulosos. Hasta ese momento, ¿sí? Este es un trabajo individual, no es grupal. ¿Me dejé entender? Cuidado que alegremente alguien vaya a hacer resumir el libro y luego se pasen en USB. Todos tienen exactamente lo mismo. Los voy a anular. ¿Me dejé entender? Sí, doctora. Ok. Sean celosos con sus trabajos. Porque si yo veo algo igual, te voy a poner en el comentario y anulo a los dos, al copiado y al copiador. ¿Me dejé entender? Sí, doctora. Muy bien, adelante. Entonces, voy a activarlo, usted ya sabe el instructivo, son temas que ya hemos avanzado, ¿sí? Bien, voy a terminar la clase de propiedades de la materia y la siguiente semana estoy empezando los temas del segundo parcial. ¿Quedó alguna duda hasta acá? Doctora, una pregunta. ¿Sí? Sobre el trabajo que nos ha dado la anterior semana, ¿cuándo tenemos que presentarlo? Trabajó de la anterior semana. Sí, sí. A ver, explíqueme porque yo di varios trabajos. Era sobre unos moldes y utilizar la cera. Cada uno de su grupo, mi estimado doctor. Sí, sí. ¿Dónde estuvo usted en clase? Sí, sí, pero digamos, en los grupos más que siempre está pasando. Vamos a estar un poco atrasados porque no se compartir. Y yo quería preguntarle si podemos reemplazar otro día de clase. ¿Con quién es el doctor que me ha preguntado? Wilson. ¿Grupo? El grupo A2. ¿Estuvo en clases, Wilson? Sí, sí, estuve. Pero ¿Y? el anterior no hubo clase de ayer. Porque la clase de ayer no se estuvo porque pues no. ¿Cuál es consultar? Wilson, ¿cómo apellida? Terán. Exacto. A ver, infórmele a su compañero. El primero era el cuestionario que íbamos entregado el día jueves. Segundo era practicar con Posibilidad. Muy bien. y el tercero era con la cera en el diente de vigorina para tapar lo que era. Es que el diente estaba saliendo. Exactamente. Algo así, ¿no? Bueno, entonces, mis estimados doctores, cada uno tiene que estar atento a sus tareas, porque a partir de esta semana también les aclaré, Wilson, verán, que todos los grupos ya no van a ir en bloque, cada uno va a tener su propia actividad. Como por ejemplo los grupos del A1 al A4, no pasamos clases, pues les dije que iba a ser feriado, ¿no es cierto? Porque si hubiéramos pasado clases se les hubiera notificado. Uno.
resultaron beneficiados porque no tuvieron una semana como los otros compañeros, tienen más tiempo para hacer las tareas, por lo tanto voy a ser más exigente con los grupos del A1 al A4. ¿Tomó nota, Wilson? Doctora. Muy bien. Ok, ahora sí puedo continuar. Hasta este momento todos tienen la misma tarea, ¿no es cierto? Los mismos tiempos, pero van a empezar a desnivelarse por los feriados, los paros, todo lo que pueda suceder. Así que cada grupo tiene que ir bien al apunte de todas las actividades que voy diciendo, ¿sí? Tienen tiempos diferentes a partir de ahora. Ok, presento mi pantalla, nuevamente vuelvo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, vuelvo acá. Nosotros habíamos quedado en lo que eran las propiedades físicas, ¿no es cierto? Las propiedades físicas, doctores, son 4, y aquí nos habíamos quedado, les dije, son las eléctricas, las térmicas, las ópticas y las de radiopacidad. Son simples, en realidad es repasar lo que ya habíamos visto en el colegio, ¿no es cierto? Esto es de colegio, por eso lo he dejado al final, porque es fácil de entender, ya se los he ido explicando además, ¿sí? Entonces, mis estimados doctores, lo que nosotros vamos a ver en propiedades eléctricas es cómo un material puede o no transmitir la electricidad, ¿no es cierto? Esto es lo que básicamente nosotros hacemos en colegio, una solución salina, una batería, y un poco para ver si transmite, ¿no es cierto? Los electrones, los iones se van moviendo de un lado a otro y nos dejan pasar la electricidad. Lo mismo sucede en la cavidad bucal. En la cavidad bucal, la saliva es un medio que le da humedad a la boca y es un ácido débil. Como es un ácido débil, ¿no es cierto?, deja pasar la electricidad. Por lo tanto, doctores, ¿no es cierto?, esta capacidad de un material de conducir o dejar pasar a través de los impulsos eléctricos, nosotros lo vamos a ver en términos como galvanismo, ¿no es cierto?, que es la generación de corrientes eléctricas y que el paciente percibe como un sabor metálico. Eso es debido a que tiene 2 obturaciones de diferente material. Puede ser una de oro y otra amalgama. Son diferentes, pero están chocando. Y como están en un medio ácido débil, empieza a generar corriente eléctrica y duele. A eso le llamamos galvanismo. Sin embargo, también podemos hablar de 2 fenómenos muy diferentes a este, que es la corrosión, ¿no es cierto? La corrosión y el deslustre. La corrosión es la disolución de este material, ¿no es cierto?, de este metal en ese medio de ácido débil. En cambio, el deslustre, doctores, el deslustre solamente es el cambio de color. La corrosión conlleva una actividad química dentro del material, en cambio el deslustre solamente es a nivel superficial, ¿sí? Otra propiedad física son las propiedades térmicas. Las propiedades térmicas las definimos como la capacidad de este material de dejar pasar 1 grado de temperatura en 1 centímetro cuadrado, ¿no es cierto? O simplemente la capacidad de ese material de conducir el calor, como por ejemplo en las ollas, ¿no? Es el ejemplo más clásico en la cocina, las ollas, ¿sí? O cuando hacemos calentar un instrumento metálico hacia el fuego e intentamos tocar. Por eso es que ahora lo que les he enseñado era solamente hacer pasar electrón. Si usted lo detiene, se va a calentar todo el metal y le va a quemar la mano, porque es metal. Hay materiales que dejan pasar el calor y otros que no dejan pasar el calor, ¿sí? Finalmente, las propiedades ópticas. En lo que se refiere a odontología,
Si bien la luz es una radiación electromagnética, para nosotros el color, que es una sensación percibida por el ojo, es una ilusión óptica, ¿no es cierto? Porque dependiendo de si ese material deja pasar más o menos la luz, nosotros vamos a tener toda la variación, toda la gama de colores. Por tanto, cuando yo veo solamente los dientes, voy a ver diferentes tonos de blanco, diferentes colores de blanco. ¿Alguien sabía que hay diferentes colores de blanco? ¿Vladimir? No, doctora. ¿No? Sí hay diferentes colores de blanco, ¿no? Yo voy a analizar eso en el tema de porcelanas, donde ya con un poco más de conocimientos me van a ir entendiendo esto. Sin embargo, cada uno de las estructuras bucales, ¿no es cierto?, van a dejar pasar más o menos la luz, y en este caso los rayos X, ¿no? Entonces, si viendo un paciente yo tengo sus modelos, veo su boca, sus fotografías, también tengo que tener una radiografía para ver qué es lo que tiene interiormente, porque no lo puedo destripar al pobre paciente para ver qué es lo que le voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces, hay estructuras que son radiolúcidas, y aquí es contrario el término, ¿no? Porque cuando digo radiolúcida me refiero a este lugar oscuro, y cuando digo radiopaco me refiero a estos lugares claros, como en este caso este diente tiene un tratamiento de endodoncia, ¿no es cierto? Voy a borrar esto. Fíjense, aquí hay un tratamiento de endodoncia y esto es radiopaco. En cambio, el seno maxilar es radiolúcido. Estamos, si bien ahora estas imágenes son, pero qué horror, esto ya son unas manchas que no entiendo, usted tiene que ir asociando sus conocimientos de anatomía dentaria, lo que yo le estoy brindando en materiales, porque cada uno de los materiales tiene una sombra, que es o radiolúcido o radio opaco, ¿sí?, que también intervienen en la parte física, ¿sí? Entonces, también dentro de las propiedades físicas vamos a ver que hay variaciones dimensionales. Les había platicado de que los yesos, los alginatos, las siliconas tienen una contracción o una expansión porcentual de un material, ¿no es cierto?, de este material. O sea, en longitud me refiero. Es mínimo, casi no se nota, pero usted, para que esto sea realmente mínimo, tiene que aprender a respetar sus tiempos de fraguado, sus tiempos de gelación, porque cuando le digo no lo va a tocar hasta que cumpla su tiempo de fraguado, usted lo saca antes de los 10 minutos y eso ha perdido completamente su dimensión. Espero me haya entendido. Son propiedades físicas que para nosotros en nuestra carrera son invaluables, que debemos tomar en cuenta y que son afectadas tanto por la temperatura, las reacciones químicas y el cambio de estado que este material puede sufrir. ¿Estamos? Este coeficiente de expansión en longitud y que es afectado por la temperatura, lo llamamos nosotros coeficiente de expansión térmica lineal, y lo han debido ver ustedes en su máxima expresión cuando estaban utilizando las ceras haciendo líneas sobre su azulejo. Si bien al principio eran ligeramente gruesas, al terminar de enfriar parece que se encogen, ¿no es cierto? Entonces, por favor, observe esas cosas porque para nosotros es vital, particularmente cuando se trata de realizar las obturaciones, ¿sí? Entonces, si se ha fijado, las propiedades físicas son elementales, es cuestión de observar, pero a usted no les gusta observar. Y si no puedes observar, no vas a poder medir la dimensión, la ventaja o la desventaja de este material dentro de la boca de un paciente, ¿sí? Ok, de referente a las propiedades químicas, también son muy básicas las propiedades químicas que nosotros utilizamos para apoyarnos en lo que son los materiales dentales. El principal concepto para nosotros dentro de lo que son propiedades químicas es la solubilidad. La solubilidad para nosotros es la capacidad de este material que pueda disolverse, ¿no es cierto? Obviamente un sólido dentro de un líquido, y eso es lo que pasa en la boca, ¿no es cierto?
Ya les he dicho, es un ambiente húmedo, la saliva está constante y nosotros estamos poniendo sólidos para que permanezcan a través del tiempo. 5, 8 años tienen que permanecer si hablamos de una obturación. Entonces, la solubilidad de ese material para mí va a ser preponderante para que yo elija o rechace un material como obturación, ¿sí? Y obviamente no es uno de los factores, ¿no es cierto? Si lo he preparado mal para entrar a boca, obviamente, aunque esté certificado el material, el organismo lo va a rechazar. Y eso depende del operador. Ok. Una otra propiedad química que también es de mucha importancia para nosotros es la sorción. La sorción en un material es la capacidad de retener en su superficie o de aceptar ese material generalmente líquido, ¿no es cierto?, que ingrese a su interior y obviamente va a cambiar sus propiedades mecánicas físicas, ¿no? Al ingresar. Entonces, esta sorción se divide, doctores, en una absorción y una adsorción. La diferencia es la B en el primer término y la D en el segundo término. Cuando es con B, absorción, dice que el líquido entra al interior. Y cuando es con D, dice lo detiene. Está muy claro, ¿no es cierto?, el concepto. ¿Me dejé entender? ¿KD? Muy bien. Esto, ¿dónde lo hemos visto? ¿En qué material lo hemos visto? Absorción. ¿Quién tiene absorción? Hasta ahora ya me han manejado dos materiales. Coméntenme cuál de los dos tiene absorción. Los yesos y los alginatos. Exactamente, los yesos y los alginatos. Todo lo que llevamos en teoría no es para que lo guarde en su libro, es para que usted lo aplique, lo observe, ¿no? Ok. Entonces, doctores, cuando yo digo que un material es hidrófilo o hidrófobo, quiere decir que la gotita de agua o el líquido que está en la superficie, ¿no es cierto?, si forma un ángulo de contacto agudo, esto de acá, agudo, y la gota está plana, fíjese, sea observativo, es un hidrófilo. Este material sólido es hidrófilo, o sea, es humectable. Si es humectable, aquí ha tenido absorción o adsorción. ¿Qué quiere decir? ¿Nada? ¿Brian? Absorción, doctora. ¿Con B o con D? Y con B. Muy bien, muy buena observación. Aquí hubo una absorción. En cambio, si en este sólido el líquido se mantiene como verruguita, por tanto su ángulo de contacto es muy grande, no es agudo, es obtuso. Este material sólido es hidrófobo, o sea, repele el agua. Por tanto, tendrá absorción o adsorción. Adsorción, con D. Exactamente, tendrá adsorción. Y así de fácil definimos lo que es la humectabilidad. Es la capacidad de este material sólido por la afinidad que tiene de un líquido, o sea, porque ingrese o no el líquido. Si ingresa el líquido es hidrófilo, si lo rechaza es hidrófobo. No estoy diciendo que es hidrofóbico, no me va a ladrar, ¿no es cierto? No me va a morder, sino que rechaza los líquidos. Ahora sí me dejo entender. Tanto la humectabilidad como la absorción van relacionados. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Finalmente, para terminar este capítulo, nosotros tenemos lo que son las propiedades biológicas.
¿Qué quiere decir o a qué se refieren las propiedades biológicas? A la biocompatibilidad, o sea, a que cuando ingrese ese material extraño dentro de nuestro organismo, ¿no es cierto?, se mantenga en armonía con la vida, que no me provoque, ¿qué?, efectos tóxicos ni dañinos. ¿Me dejo entender? Porque nosotros manejamos vida, a pesar de que los dientes son duros, tienen una pulpa, y nuestro objetivo es proteger tanto a la pulpa como a los tejidos blandos que están alrededor del diente. ¿Estamos? Por lo tanto, estos materiales no tienen que ser ni tóxicos, ni sensibilizantes, ni cancerígenos. ¿Sí? ¿Cómo es que se produce toxicidad o irritación? Cuando están mal mezclados. Imagínense cuando están mal mezclados. Eso quiere decir que usted no utilizó una relación correcta de polvo-agua, de sólido y líquido, de sólido y gel, ¿no es cierto? Hay diferentes formas de presentación. ¿Y de quién depende esto? ¿De quién dependería cómo están mezclados? Hola. Del operador, doctora. Exacto, de ustedes. Así que si no quiere hacer daño a una persona, aprenda a mezclar los materiales. Va a depender de la forma y el tiempo del fraguado del material, por lo tanto, respete los tiempos de los fraguados del material. No es cuando usted quiera, es cuando usted debe hacerlo. Respete los tiempos en los cuales el material está listo para ser aplicado contra el tejido, no antes ni después, porque lastima la estructura bucal, ¿no es cierto? Y finalmente debe saber hasta qué momento va a durar, ¿no es cierto? Y hacer pues el seguimiento de su paciente para evitar de que se pueda corroer o degradarse dentro de la boca, ¿sí? Si bien esto parece solo una recomendación, cuando nosotros infringimos estas leyes, podemos provocar en nuestros pacientes hipersensibilidad, que si bien puede ir de una pequeña comezón, un pequeño sabor metálico, nos puede llevar a estados de alergia leves o severas, como es un shock anafiláctico, o finalmente provocar tal toxicidad como la anemia perniciosa que nos puede llevar a una muerte segura. Por tanto, doctores, es muy importante que usted sepa aprender a mezclar, proporcionar, poner en boca en el momento adecuado y saber qué materiales entran y qué materiales no pueden entrar. ¿Dudas hasta aquí, doctores? Bien. Nuestro libro base con el que nosotros estamos yendo, y les he dado algunos apuntes más que están dentro de los otros libros. ¿Alguna duda hasta aquí, mis estimados? No, doctora. Ok, con esto habría terminado el tema de propiedades de la materia. Tenemos completo el temario para el primer parcial. Estoy atenta a sus dudas, si no tenemos 4 minutos para que usted, si gusta, puede abandonar la clase y unirse a la clase siguiente que tiene. ¿Alguna consulta? Bien, espero haya quedado claro el trabajo que tienen que realizar ustedes para el examen parcial. Y bueno, el trabajo está en marcha. Estoy atenta a cualquiera de sus dudas. Muchas gracias por asistir. Espero que les haya ido bien en el repaso. Hasta luego, doctora.